con la justicia y la paz. Sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca, apagarme. Pero yo siempre insisto y sigo. No me asusto, no me enojo, no me acobardo. Pero siempre quieren acallar. Las noticias de mañana. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana. Ya retornamos con las noticias de mañana. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Hablar claro es saludable. ¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Continuamos con las noticias de mañana.
y estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. Ahí está. Muy buenas noches, damos inicio a esto lo que es su programa Noticias de Mañana. Ya estamos listos para llevarle a sus hogares toda la información que se ha registrado a lo largo de esta jornada. Tenemos unas noticias bastante controversiales, todo ello viene de la mano del periódico La Estrella del Oriente. Muy buenas noches, doctor, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, contento pues de estar aquí con Noticias de Mañana, ¿no? Porque es mucho lujo el que podemos darnos nosotros de mostrarle a este gran público que nos ve a través de las redes diferentes, Santa Cruz, Bolivia y el mundo, de nuestras plataformas, nuestras redes, nos ven a través de Citel, el canal de la familia, también nos ven a través de Sudamericana de Televisión, Radio Sudamericana y otras radios más como Radio La Zona, ¿no? La Zona. Saludamos a toda esa gente que está despierta todavía. Procuramos que rápido le podamos informar de la mejor manera posible, pero no se olviden, advertencia, ¿no? Yo siempre recomiendo que nos vean nuestro programa y que también vean un par de periódicos de aquí de Santa Cruz, otro de La Paz, pueden ver uno de la Argentina, otro de lo que sea. Mientras más lean, mejor, ¿ya? Porque así ustedes van a sacar sus propias conclusiones, porque ya las personas que se interesan en un periódico ya tienen su criterio formado. No son pelotudos, es gente intelectual, gente de valor, y nos ven porque precisamente a ellos les interesa la noticia, y a las noticias les interesa solo a la gente que es importante, porque a los NN no le importa un carajo la noticia. Creo que así es, ¿no? Así es, doctor. ¿No me he equivocado en algo? No, así es, doctor. Y justamente saludamos a todas las personas que ya se nos unen a la transmisión de Carlos Subirana Responde a través del Facebook. Saludamos al señor Jorge Santos, Ernesto Shui Nishihira, Dorian Moreno, Cindy Liliana Paniagua, Guillermo Castillo, Evelyn Jornal. No, son las personas que me aparecen que ya están en línea viendo. Y yo no la veo, oiga. Lo que pasa es que difieren de mis contactos a los que tiene usted. Ah, diferentes son. Claro. Me parece algo injusto, ¿sí, no? Así más o menos. Y ya tenemos la portada de La Estrella del Oriente, como siempre nuestro santo del día, que bueno, le vamos a ir contando más adelante un poco de su vida. El santo de mañana, 30 de abril, es San José. Pero no es pues San José Obrero, ¿no? No es San José. Porque la fiesta de San José Obrero es el 19 de marzo, ¿puede ser? Sí. Además, el día del carpintero, el día del padre, el día de... Porque San José era el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Así es, no, es otro San José. Ya le vamos a contar cuando lleguemos a esa página un poquito de la historia de este santo. O sea, le podemos decir San Pepe. San Pepe, este es el San Pepe. Bueno, vamos al titular de portada. Denuncian intervencionismo del Parlamento Europeo por la resolución en favor de Áñez. El oficialismo denunció intervencionismo del Parlamento Europeo sobre la situación de la expresidenta Yanine Áñez y afirmó que no se permitirá la intromisión extranjera en asuntos internos, mientras que desde la oposición obviamente defienden la resolución y demandaron su cumplimiento. De acuerdo con el documento difundido por el órgano europeo, se denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Yanine Áñez, ¿no? Pero es con un resultado no tan disparejo, es con mayoría simple. Hay muchos parlamentarios que no están de acuerdo. Sí. La política se ha globalizado, ¿no? Partidos como Vox, como esa gente que de ultra y ultraderecha que por último los apalean a los migrantes. Ustedes saben que la gran mayoría de los españoles pues tienen sus orígenes moro, árabe, y ahora pues están ahí, son españolísimos, y las famosas pateras, digamos, no la dejan llegar, la gente muere. Pero cuando los europeos y de manera especial los españoles necesitaron venir a América, y vinieron a hacer sus Américas, ¿no?
Y obviamente estaba yo comentando en otro canal y le dije, no, nadie puede decir, claro, y quizás un poco error del gobierno o error de los políticos, y no explicar, por ejemplo, de que en el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, hay un artículo 226 que se llama la aprehensión por parte del fiscal. Cuando el fiscal ve que hay suficientes indicios, elementos que hagan creer que con probabilidad esta persona fue partícipe o cómplice del hecho, ven que hay posibilidad de que se puedan fugar, ven que los delitos por el cual se les acusan son delitos graves, no son moco de pavo, como dicen. Entonces ellos emiten una resolución fiscal y un mandamiento de aprehensión por el 226. Significa que mucha gente al día, qué sé yo, al día unas 50 personas quedarán presas por el 226, que entran directamente, hacen su declaración, pero ya el fiscal está comprometido a presentar la imputación y a ponerla dentro de las 24 horas de un plazo máximo en conocimiento del juez cautelar. El juez cautelar tiene que ver si fue legal o ilegal la aprehensión, y obviamente eso es lo que se tiene que decir. Ahí está eso, está contemplado el debido proceso de la Constitución, el procedimiento penal. Había, como no me van a decir que no había elementos suficientes para que hagan presumir que con probabilidad, como dice el código, ¿no? Elementos. Se iba a escapar. Y no me digan que no había riesgo de fuga o de obstaculización. Tal fue así que la encontraron metida debajo creo que de un sillón, no sé. De un somier. De un somier. Sí, ella estaba lista para escapar. Ahora, es un exceso, ¿no? Estos señores hay que explicarle que ya pasó la época de la colonia, ¿no? Y que los países tenemos derecho a la autodeterminación. Y por último, perdieron las elecciones por pícaros, sinvergüenza, por mañoso, por corrupto, por pichicatero. O no me decir que no había el cártel ese, el famoso, como muestra, basta un botón, ese avión que salió de Salta con plan de vuelo a México. Cerraron un aeropuerto internacional, creo que fue allá en Guayaramí. Sí, en Guayaramí. Y la policía y la Fuerza Armada y Yacimiento y Asana y SAPSA y todo, no dejaron que nadie entre más que el camión de Yacimiento para ponerlo a full combustible, y ahí se cargó, como diría nuestro amigo Monchi, colega, 1000 kilos de chancaca blanca, digamos, ¿no? Y las autoridades de México, al ver que estaba muy demorado ese vuelo, a pesar que venía de la Argentina y no de Bolivia, fueron a interceptarlo a ver qué es lo que pasaba. No lo hacen aterrizar en una carretera y estaba taconeado de pichicata. Y así todo eso. O sea, no me digan que no hicieron nada, ¿no? No me digan. Así es, doctor. Sin hablar de otras cosas, los respiradores, de los gases, o sea, seguro, los de YPFB. Entel, vergonzoso. Mierda, qué gobierno más corrupto. Qué gobierno más corrupto. Por eso que perdieron como en la guerra, y la misma señora tuvo que bajarse la candidatura para no repetir el 4% que tuvo en las últimas elecciones, ¿no? Así es, doctor. Pero bueno, vamos ahora a una nota bastante interesante, una nota muy buena para todos los bolivianos. Llegaron 92.300 vacunas Pfizer y la OMS y el mecanismo COVAX anuncian 100.000 más hasta junio. ¿Qué le parece? Lo que me parece, no sé si usted, y lo publicamos, la entrevista que le hicimos a la viceministra de Sistemas de Seguro de Salud, y ellos tienen dos cosas, ¿no? Hasta el 16 de mayo creo que va a llegar 1 millón más, ¿no? Sí, son de las Sinopharm. Sinopharm de la China. Sí, son Sinopharm de la China. Y la Sputnik llegan 5.2 millones hasta junio. O sea que ahorita mismo yo veo que una montonera de gente está vacunada, ¿no? Estoy vacunada, dice la gente. Bien, le digo.
A mí no me quisieron vacunar porque me faltaban unos cuantos meses para cumplir 60 años, ¿no? Así es, doctor. Pero eso a su vez me dio mucha rabia, entonces no me quedó más que ir a cobrar mi bono contra el hambre. Lo tengo ahí y lo voy a volver a ofrecer, el conteo con la plata. Si alguien me puede decir para qué sirve la gobernación y qué es lo que hace o para qué sirven los asambleístas departamentales, yo se lo doy, inmediatamente se lo doy mi bono contra el hambre a ese ciudadano que me quiere ilustrar, digamos, ¿no? Porque hasta ahora la gobernación como un gobierno intermedio, lo único que ha servido es para jodernos, ¿no? Para pelear con el gobierno. Para apretar a los gobiernos municipales, que no se olvide que el ayuntamiento, si quiere leer la gente, que lea de la ciudad-estado. La ciudad-estado era un municipio, un ayuntamiento, una ciudad cerrada, amurallada, con 20.000 personas que tenían su forma de liberar, de hacer sus leyes, el cabildo. Nació el ayuntamiento, el municipio, mucho antes que el mismo estado. Y no sé qué rato aparecen y gobiernos intermedios. Váyase a Alemania. ¿Acaso hay provincia, acaso hay estado en Alemania? Provincia como la Argentina o estados como Brasil y Estados Unidos, directamente el gobierno central y el gobierno local. Entonces, en este momento, ¿qué le puedo decir? En 15 años que ha hecho la gobernación, que ha hecho la Asamblea Legislativa Departamental, dictar leyes hermosas a favor del sombrero Saúl, de las jaleas, de la Paurito y... Le gusta Cotoca, parece. De la jalea, el puñapé, sombrero Saúl, la tinaja. ¿Y cómo gastan, no, ellos? La verdad es que yo deseo, salvo que hay una persona que me dice, no, por 1.000 pesos no te voy a dar, por 2.000, yo soy capaz de juntar 2.000, y que alguien me diga para qué sirve la gobernación, ¿ya? ¿Qué recuerdo yo tengo de estos 15 años? Por ejemplo, la gobernación sirve para hacer un garaje como el que hacen al lado del estadio, que hasta ahora ha podido entrar un vehículo particular porque está lleno de sus propios tenis, cuadratrack, lanchas y otras cuestiones que tienen. Yo no sé por qué los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos, tienen gustos tan caros, carajo, ¿no? Y tienen esos vehículos para distraerse los fines de semana, cuadratrack, tenis, harto, ¿vale? Eso, oiga. Sí, harto. Y después hay que irse por la carretera, a cualquier carretera al Beni, y uno ve las mejores propiedades son de ex autoridades, ¿no? Así es. Ya ni siquiera son de pichicateros, porque la corrupción pública lo superaba el narcotráfico. Tristemente. Y bueno, en el área nacional promulgan ley de adopciones. El presidente Luis Arce promulgó la ley modificatoria de abreviación procesal para facilitar la adopción de al menos 5.678 niños y adolescentes. Ojalá se le haga un buen seguimiento, ojalá se vigile el triple caso de los extranjeros, porque a veces llega una pareja modelo de extranjeros que son católicos, practicantes, que tocan el piano, tienen 8 hijos, o les gustaría, o son 8 hermanos, todas esas historias, ¿no? Lo sacan al chico allá y lo venden en 300.000 para sacarle los órganos. Hay otros que lo sacan al chico allá y lo dedican, ya sea lo peor, a la prostitución infantil, y otros directamente lo dedican a hacer tráfico y trata de seres humanos con fines de esclavitud, como lo que hacen con todos los guardias privados de Santa Cruz, que los tienen en régimen de esclavitud, porque lo hacen trabajar 12 horas al día, 29 días al mes. Pero ya le va a llegar mi año, es el año que, así como los primeros años de hace 6, empecé a combatir primero a los pegadores de mujeres. Ya no hay tanto como antes, no sé si se ha dado cuenta. Ahora se ve harta cifra, porque la gente denuncia, pero en números reales es mucho menos que antes. Nos hemos dedicado a enseñarle a los padres de niños que si ellos no pagan sus pensiones, no les pagan la asistencia,
tienen que ir allá pues a la cárcel, pues, ¿no? Yo creo que ya la gente está muy consciente de los derechos que tienen los niños. No es la ayuda, no es la cooperación. Nos hemos dedicado también a ver problemas cuando ha sido muy difícil enseñar, educar y que la gente entienda que las empleadas domésticas, ya no se le puede decir empleada doméstica porque son trabajadoras del hogar y tienen una ley que la respalda, la mete a la Ley General del Trabajo, ya no están obligadas a estar trabajando 16, 14 horas o más al día, o 20, quién sabe, ¿no? Ya quedó nomás para recuerdo aquel cartel que decía se busca empleada cama adentro, patrón encima, digamos, ¿no? Entonces ya la gente, las trabajadoras del hogar saben defenderse y saben denunciar, y van a nuestros programas y ahí nos enteramos de todas las miserias humanas que hay dentro de cada familia, ¿no? Que aparentemente una cosa. Entonces hemos hecho un gran trabajo para que aprendan a respetarle los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del hogar. También hemos trabajado mucho en lo que significa la gente, los famosos anticréticos de 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos, que nunca se anotaron, nunca se inscribieron en derechos reales, y la vieja rica de la dueña de casa, un poco menos yesca, le cambiaba de chapa, le cortaba la luz, el agua, no lo dejaban usar el baño y de noche le cortaban su ropa, cortadita la ropa. Ahora ya ellas saben que se pueden defender, y las viejas estas copetudas, medias copetudas, saben que lo que están haciendo delito. Ahora nomás, después de que terminemos de concientizar y que se acabe la esclavitud a los guardias privados, porque para eso va a tener que caer, por ejemplo, aquí yo le he dicho, en este edificio al condominio, le he dicho, ojo, y quiero que sepan que yo estoy en contra de este delito, y quede anotado para que cuando lo metan preso a todos ustedes, no me metan a mí. Ya va a llegar la hora y ahí nos dedicaremos a los choferes de taxi, micro, colectivo, que también es otro régimen de esclavitud, al igual que los trabajadores de las famosas empresas de limpieza, ¿no? Que son empresas de mierda, que nunca debería una empresa seria terciarizar esos servicios. O sea, harto trabajo tenemos, y ojalá vamos a llegar a buen puerto con la gracia de Dios. ¿Qué más tenemos? Así es, la Villa 1 de Mayo alista su festejo. Esta zona, que en poco tiempo pasó de ser un barrio, una de las ciudades las más pobladas del municipio, se apresta a celebrar su 52 aniversario. Qué bien, ¿no? Linda esa foto que está sacando, por ejemplo, desde la avenida principal. Ahí están las calles numeradas y van de la plaza hasta el final de a 3 pasos al frente. Así es. La recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era empleado de banco, siempre fui que era el primer banco en poner una sucursal allá. Y ahora ya hay hasta de todo hay, de todo. Usted, los que viven en la villa, muy rara vez ya salen, quizás a la además universidad. Que tienen buenos hospitales, por ejemplo, el hospital Hernández Vera. Hernández Vera, sí. Es el mejor a nivel nacional en muchos servicios. Tienen otros hospitales, sin contar los centros de salud. Tener unos 5 o 7 centros de salud de 24 horas de atención. Tiene obviamente el Hipermaxi, que siempre te da más, dice, ¿no? Tienen supermercados, tienen clínicas, tienen hartas clínicas, tienen colegios. ¿Sabes qué más tienen? Comisarías tienen. Tienen la oficina del distrito de los Pacos, pues tienen los Pacos y otros, y de ahí donde están también están los jueces y fiscales. O sea, no podía ser perfecto, ¿no? Solo en el libro Utopía de Santo Tomás Moro había una sociedad perfecta, ¿no? Así. Y vamos a seguridad. Tras 17 años de cárcel, dan libertad condicional a una mujer que mató a su marido en defensa propia.
¿Cómo será eso, no? Porque si hubiera defensa propia no tendrían que darle ni un año de cárcel, ¿no? Sí, pero justamente varios colectivos denunciaron ese caso. Pero para eso pues que no metan preso al tribunal que la sentenció y a los otros que confirmaron, ¿no? Así es. Porque doctor. es muy fácil decir, no, yo lo maté en defensa propia. No sé si que le conté yo cuando me tocó asumir el rol de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Me dediqué a visitar las cárceles y yo obviamente estaba solito para saber, para que hablen, porque yo quería saber cómo funcionaba la defensa pública y otras cosas más. Yo decía, ¿y usted, señor, por qué está aquí? Le decía, por una calumnia, señor ministro. Le decía, ¿y usted? Otra calumnia. Entonces yo llego donde, me recuerdo, donde el señor viceministro, y le digo, no es posible, le dije, que haya tanta gente presa por calumnias. Que no, ministro, no soy ministro, doctor, tampoco, yo me llamo Subirana, le dije, decime por qué, a ver, ¿cómo permitimos esto? Y me dijo el hombre tan bueno, que es como hombre bueno, escribía libros, era realmente conocía mucho, pero como todo hombre bueno se murió ya, ¿no? Después nomás. Y me dijo, anda a preguntarle, pues me dijo, ¿qué tipo de calumnia es? Y yo le dije, ¿acaso importa? No, preguntarle, hacerme este favor. ¿Y qué tipo de calumnia es, señor? Le decía. Me han calumniado que he matado a mi mujer, decía. Me han calumniado que he atracado. Mierda. Así como hay solidaridad y todo, si usted quiere ir a un lugar donde todo el mundo es inocente, lo más probable es que son algunos centros penitenciarios. Hay otros que asumen y que se rehabilitan, ¿no? Claro. Porque claro. para rehabilitarse, reinsertarse a la sociedad, lo primero que ellos no tienen que hacer es aceptar que se equivocó. Porque si siguen pensando, le achacan al juez, al fiscal, como dice la gente, seguro que le pagaron, dice, ¿no? ¿Usted lo vio? El problema es que ya se ha hecho de fama, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no creo que a una mujer que mató a su marido en defensa propia haya un tribunal que la haya sentenciado. Y si lo han sentenciado, ¿por qué no lo procesan, no? Fragante prevaricato, igual tantos fiscales y jueces que el gobierno de facto de Murillo y Áñez mandaban a la cárcel a las personas que salían a comprar cerveza, leche, remedio, pan o cualquier cosa por un delito, pues era imposible, era un delito que no cumplía, no había cómo se ha atentado contra la salud pública, no se dan los presupuestos del delito, pero hay 1.500, entre ellos, te hacemos el favor para ir a la cárcel, declararte culpable para que seas reo rematado de por vida. ¿Y dónde están esa gente que llevó esos procesos? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está el fiscal general del Estado? Que se hacía tratar con el ministro de gobierno. ¿Dónde están? ¿Por qué no lo procesan a ellos? Porque yo creo que es grave para un ministro, o para un régimen, o para un gobierno manipular la justicia. Pero más grave es dejarse manipular. Deberían hacer como hizo mucha gente. Yo, por ejemplo, he tenido muchos amigos que les he pedido, les he suplicado, les he rogado que no acepten ni un cargo de este gobierno de facto. Algunos me hicieron caso, otros no. Así es, doctor. Por suerte, algunos de los que no me hicieron caso entraron después de la firma del decreto. Entonces es posible que no estén 30 años, pero estarán 3, 4, 5, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. No se van a librar de eso, pero estaban en un ambiente tan nocivo que algo se les colgó más o menos. La corrupción se transmite hasta por ósmosis. Así es. Bueno, vamos. Mire, ahorita la foto, no, a ver, Covax, porque eso no es ninguna marca de vacuna. No. Es un mecanismo que se utiliza para repartir vacunas, creo que son vacunas regaladas, ¿no? Gracias. Ahí está. Sí, es el mecanismo que viene de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Ellos crearon ese mecanismo para que las vacunas lleguen de forma, o intentando que lleguen de forma equitativa a los países que tienen menos recursos, ¿no? Algo raro, y le voy a pedir que me prepare una cámara. Alguien que no se identificó bien me ofreció vacuna por 1.000 bolivianos, ¿ya?
que habían sacado de no sé dónde, no sé cuánto. Yo mañana van a hablarme nuevo, yo voy a aceptar y me voy a ir filmando, digamos, para que la gente sepa quiénes son los maleantes ya. Claro, doctor. ¿Qué me importa? Que no me Obviamente. vacunan, pues qué me importa. Pero el maleante ese no se va a quedar con la suya. ¡Delincuentes! Ya lo estamos pillando. Así es, doctor. Son muchas las personas que están... de hecho, el Ministerio de Salud ha anunciado que no se dejen llevar justamente por estos ofrecimientos. Se hacen a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, de vacunas, ¿no? He visto a mucha gente joven vacunada. Así es. Común denominador, plata. Efectivamente. Sigue el morbo. Ya han pasado algunos días desde que esa pareja cayó desde el 12º piso. Sin embargo, el circo mediático continúa y se ha encargado de escudriñar en los más escondidos de esa relación. Si bien nosotros estamos tocando ese tema, no solo vamos a hablar de ese tema, sino de los 3 casos de feminicidio que han impactado a la sociedad en los últimos días, para cuestionar primero la actitud inoperante e inútil de la justicia y también por la pasividad de la sociedad frente a los hechos de violencia que solo despiertan interés cuando ocurren casos como los antes citados. A nadie le importa lo que sienten la familia de las víctimas al ver las opiniones desacertadas, cuestionamientos, críticas y cientos de fotos de todos los ángulos de los fallecidos que postean en las redes sociales como si fueran trofeos. Y de video, ¿no? Eso sin contar el bombardeo que hacen los medios de comunicación. Es cierto, nosotros vivimos de dar la noticia, pero depende del medio saber cómo se da la información, sin dañar a los que están detrás de las víctimas. Son varios los hechos de sangre que se han registrado en el último mes: mujeres degolladas, apuñaladas, quemadas, golpeadas, niños y niñas abusados, incluso embarazadas, la pareja que saltó, etcétera. Pero dentro de todo esto son pocos los que buscan un factor común o una solución. Como medio, nuestro deber es mostrar lo que acontece, pero también es llamar a la reflexión y señalar que el compartir o opinar sobre estos casos sin un argumento que busque una solución solo es aumentar el morbo. Como sociedad necesitamos ser más empáticos, más humanos. Los hechos de violencia y los crímenes no solo afectan a las víctimas, sino también a las familias que están detrás de ellas. No hablemos, no compartamos, no hagamos lo que no nos gustaría que hagan si es que llegáramos a estar en ese lugar. Qué grave, ¿no? Fíjese, creo que sobre estos 2 temas que hemos hablado se ha manifestado el doctor PhD Alfonso Román, que yo lo respeto, es una eminencia porque lo que él ha estudiado uno tiene que valorarlo y respetarlo. Dice, ¿no? La resolución declarativa no vinculante de parlamentarios liberales europeos es un acto de carácter simbólico en atención a la visita de un grupo de asambleístas tercermundistas que aspiran al poder sin liderazgo, en la opinión del doctor. Y de ahí viene aquí, filósofo y escritor, dice: la charlatanería y holgazanería política está formada por niveles espirituales y mentales muy bajos, que viven del papel de víctima porque carecen de las ideas para asumir el compromiso de un proyecto. Es muy importante, gracias doctor Alfonso Román por honrarnos con su opinión, que es producto de un ciudadano del mundo, un ciudadano mundial, una persona que puede decir que tiene una mentalidad universal, ¿no? Así es, vamos a la siguiente página. Ahí tenemos una infografía muy importante. El perdonazo tributario termina este viernes 30 de abril. Así que si usted necesita pagar los impuestos a las patentes, vehículos, inmuebles, patente para centro de abastecimiento, mañana es su último día con descuento y se atenderá hasta la medianoche. Pueden pagar a través de la app también Tuban de los bancos o en ventanilla, y hay un descuento solidario de hasta el 60% de la gestión 2020. Usted sabe que la gente hace fila, ¿no? Hoy día fui al Banco Unión y había la gente haciendo fila para pagar impuestos. Y yo dije, ¿y esto qué es? Le dije, o estoy en el cielo o estoy en el infierno, digamos, pero no era normal que la gente haga una fila tan larga para pagar impuestos, ¿no? Así es que hay
cotonaciones, 100% a las multas e intereses. Al margen de eso, a ver cuándo he visto fila de la gente para pagar impuestos. Sí, no. Es que es el último día, como buenos bolivianos vamos a esperar al último día para pagar el impuesto. Eso fue esta mañana, digamos, ¿no? El último día, pero colas, ¿no? Sí. Y las instituciones bancarias que no quieren aumentar el número de cajeros y que lo hacen, no sé para qué le desinfectan tanto a la gente que entra y después lo hace que estén en una cola hecho bollo, digamos, ¿no? Así es, doctor. ¿Qué podemos hacer? Así es. Y bueno, ahí están todas las entidades financieras donde puede hacer la cancelación a través de las aplicaciones o directamente en la ventanilla de los bancos y también en el servicio de recaudaciones. Antes de seguir avanzando, vamos a ir un brevísimo corte comercial para cumplir con los auspiciadores y enseguida retornamos. No se vaya. Ya retornamos con las noticias de mañana. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Hablar claro es saludable. ¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Continuamos con las noticias de mañana.
Seguimos avanzando con más. En el Alto, Arce realiza la inspección a los puntos de vacunación. Estuvo visitando el presidente Luis Arce Catacora a los puntos pilotos de vacunación masiva dispuestos en la ciudad del Alto para constatar personalmente el proceso que se lleva adelante con las personas mayores de 60 años con las primeras dosis del inmunizante. Así que ha sido un control que realizaron con el ministro de Salud, Jason Ausa. Fueron punto por punto preguntando a la gente y realmente recibieron una cálida bienvenida, sobre todo por las muchas personas que estaban en estos puntos de vacunación. No están mucho tiempo, no hacen fila y todo eso, ellos pasan, les hacen una revisión médica, pasan a la vacunación, quedan en observación 15-20 minutos y luego a su casa. Así que va avanzando el plan. Los dos grandes problemas que tenía el país, ¿no? El tema, bueno, de la pandemia y la salud, porque la otra pandemia de los maleantes la están curando de otra manera. Entonces, ya se hizo, vuelvo a repetir, hasta el cansancio. Los 10 países más ricos acaparan el 95% de las vacunas y los otros 150 países solo el 5%. Pero entre todo ese grupo de 150 países, Bolivia tiene una ventaja por el tema del buen trabajo de la diplomacia que han hecho, o de la diplomacia directa a través de los mandatarios, o la diplomacia de los pueblos, como se llama, y que a diferencia del anterior gobierno, creo que rompió relaciones con Rusia, China, India, no sé qué más, digamos, ¿no? Entonces este gobierno volvió a mantener relaciones con todos los países, no, inclusive los Estados Unidos de Norteamérica, todos los países, ¿no? Entonces muy práctico, muy pragmático el señor presidente Arce, y ahí está, pues, ¿no? Está resolviendo el problema de la pandemia médica, ¿no? No la pandemia de los maleantes, porque Bolivia fue atacada, azotada por 2 plagas. Y en materia económica, hasta los organismos gringos, como ser el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, ya hablan de que Bolivia va a crecer a más del 5% este año, y otra vez van a ponerse, probablemente estemos como estábamos antes, ¿no? En la punta de los países que tenían mayor crecimiento, y eso es un tema sencillo, ¿no? No hay que ser tan caprichoso de insistir en un modelo liberal, neoliberal de mercado, que ni siquiera lo cumple Estados Unidos, porque si hay un país proteccionista, hay un país tramposo, un país donde sabotean o aíslan a la competencia, es exactamente el país del norte, ¿no? Y entonces nosotros como pelotudos aquí queremos, y hay una cuestión es que queremos ser de corte liberal y no queremos nada de nada, y resulta que hay 3 países en el mundo que son Chile, Argentina y Bolivia, creo que ya uno de ellos se están yendo, en los únicos 3 países donde la plata de las jubilaciones, que es la plata más sagrada, la manejan empresas privadas, ¿no? Y no es el Estado. Entonces, tanto que querían los organismos internacionales de Estados Unidos que nosotros tengamos AFP, porque ellos no tienen AFP y ellos tienen que manejar el tesoro de las jubilaciones. ¿Por qué será, no? No quieren que demos subvenciones, que apoyemos al productor agropecuario. Allá son miles y miles de millones de dólares de subvenciones. Ponen barreras arancelarias, por ejemplo, para que los productos chinos no entren. Le ponen 30, 40, 50%, por último lo achacan de espía y lo vetan. Y después lo sancionan. El que le compra caga, digamos. Entonces, ¿y qué viene esta economía nuestra, digamos? Fíjese. Yo no pensaba ir, pero al final ampliaron el plazo y me fui al Banco Unión y cobré mi famoso bono contra el hambre. Ya, primer bono, el otro, no sé, la verdad es que
a uno puede ser que no le gusta, pero respeta. Pero de todas maneras ya esto tiene su destino, no se olviden. Mi bono contra el hambre le ofrezco a la primera persona que me explique para qué sirve la gobernación o qué hace, para qué sirve la Asamblea Legislativa Departamental, aparte de declarar la ley del pan de arroz, del sombrero de pijapa, de no sé qué huevada. ¿Qué más? De las aleas. De las aleas y no sé qué más. ¿Qué hacen? Y yo tengo una visión muy, muy diferente, ¿no? Y yo creo que los genuinos y los verdaderos gobiernos son los gobiernos municipales, los ayuntamientos, los gobiernos locales que nacieron incluso antes que el mismo Estado, como Estado. Solamente hay que pensar, y los que estudiaron un poco habrán de notar que había en la ciudad-estado, ciudades de no más de 20.000 personas, amuralladas, donde se ejercía plenamente la democracia, ¿no? O por lo menos la democracia de la época. Y el Estado apareció después. Si quieren ser ricos como Alemania, creo que yo le pregunto a Alemania, ¿cuántos estados tendrá? ¿Cuántas provincias? No, Alemania tiene un gobierno y tiene los gobiernos locales. Y ahí, en todo caso, un gobierno local es más efectivo para hacer las obras, las van a hacer más rápido, mejor, a menor precio que una gobernación, por ejemplo, por decir. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, hasta podría decir que siempre yo critico que Gonzalo Sánchez de Lozada de un plumazo borró los gobiernos departamentales, y aquí los cívicos, los cruceños, lo del comité, las damas, lo de las fraternidades, los pitites, demás, nadie dijo nada. ¿Se recuerda la Constitución del 93-94? Ya no había gobierno departamental, había poder ejecutivo departamental, porque Goni decía así: ¿para qué quiero yo 10 gobiernos, 10 malos gobiernos, si con uno basta y sobra? Decía, ¿se acuerdan? Ese es el gringo. Y nadie le dijo nada porque era el patrón, digamos, de todos los que estaban en ese momento. Un gran amigo, que no lo voy a nombrar, estaba el presidente del Comité Pro Santa Cruz. No hicieron nada y se dejaron, son tan autonomistas que se dejaron borrar el gobierno departamental en sus narices, porque Goni parecía gringo y parecía patrón de ellos, digamos, ¿no? Los Goni, los Tutos, los Paz, Zamora, Paz de Tesoro, el mismo general. Ellos siempre se posicionaron como patrones de la gente que maneja estas instituciones, ¿no? Claro. Y bueno, seguimos avanzando. Decreto amplía vigencia de pero medidas. No se olviden, ¿no? 1000 bolivianos para el que me explique para qué sirve la gobernación o para qué sirve una asambleísta departamental. Bien, doctor. Gobierno, decreto amplía vigencia de medidas contra la pandemia hasta el 30 de junio. Es el decreto supremo 4497 que determinó ampliar la vigencia de las medidas de acciones orientadas a la contención y reducción de contagios del COVID hasta el 30 de junio. Y el CONASA sigue con sus medidas de presión, ratifican su rechazo a la ley sanitaria. ¿Qué es el CONASA? El Consejo Nacional de la Salud, es el Colegio Médico de Bolivia. Y ese yo lo conozco, ese es de la REA. Ese es la REA, dice que él debería ser el REO, ¿no? Van a iniciar medidas de presión a partir del próximo 7 de mayo. ¿Y por qué no empiezan ahora, viejo? Más o menos, ¿no? Así que... ¿Y a mí qué? Nadie les hace caso. Su huelga fue un fracaso total, ¿no? Sí. Así y estos tipos no se dan cuenta cuando ya están haciendo el ridículo, ¿no? Parece que no, doctor. Un poco más abajo la llegada... A ver, veámoslo de nuevo. Lo de arriba. Y fiero el tipo, ¿no? Mírenlo. A ver, agrandalo. Puta, feo, más feo que mi bola. Ya. Ok, llegan 92.000 y anuncian otras 100.000 vacunas más. Esto por parte del mecanismo COVAX. El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Bolivia, Alma Morales, fue quien informó
que bajo el mecanismo COVAX se prevé la llegada al país de otras 100.000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer en junio. Y dice que con esto se prevé cumplir con los 5 millones de vacunas que el mecanismo COVAX tiene destinadas para el país. Que en realidad son como 16 millones que van a traer, ¿no? Qué cosa, no, pero yo creo que si hubiera seguido Yanine hubieran traído más vacunas. Puta, se lo hubieran robado, carajo, estarían cambiando. Traían vacuna para sarampión, aunque sea, y la champleaban. Y no sé qué harían, digamos, ¿no? Mierda, carajo, qué grave, ¿no? Qué cosa buena así para Bolivia, porque los conoció de cuerpo entero estos embusteros. Y el país cuenta con secuenciador genético, ya no va a ser necesario mandar muestras de COVID para ver qué cepa está circulando en el país. Ya hay un equipo que está funcionando en La Paz para ver qué tipo de SARS-CoV-2. Voy a averiguar para que hagamos una investigación en el nuevo hospital de Martín Rottweiler. Tiene un equipo para saber, para contar cuánta defensa usted ha adquirido. Entonces dice que es un equipo muy moderno, pero tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que investigar un poco más, ¿no? Así es, habrá en caso de ser positivo, pues que bien, felicidades. Cuando la gente empieza a hacer el bien, yo realmente me vuelvo admiradores de ellos, por más que me hayan caído como una patada ya mismo, digamos, ¿no? Así es. Y otra buena noticia para el país: inicia gestiones para fabricar la nueva vacuna rusa Sputnik Light. Ayer o antes de ayer... ¿Sabes qué? Cuando publicamos me escribió una cibernauta, ¿es en serio eso? Me dijo, no joda, me dijo. Sí. Yo le dije, sí, es tan serio que no solo es Bolivia, salió ayer que es Brasil, el otro, la Argentina. ¿Por qué nada más que le mandan a uno la fórmula de la agüita de coco, no la agüita de calzón? Y uno lo hace como se hace en las Coca-Colas de todas partes del mundo, ¿no? No sé así más o menos. Si sirve el ejemplo, ¿no? Así es. Esta sería la vacuna que se podría producir en Bolivia, sería la Sputnik Light, que es el primer componente de la vacuna Sputnik V y tiene la ventaja de ser efectiva con una sola dosis. Permite reducir el riesgo de contagio con la infección hasta un 50%. O sea, es como una primera dosis. A nada. Así es. Así que va avanzando, ¿no? Bien, bien. Y ojalá que después todo el mundo haga la vacuna y que la haga. Mientras más vacunas se hagan, mejor va a ser la cosa, digamos, ¿no? Así es. Y tenemos que dejar el complejo, eso de tercermundista y de pueblerino, y pensar que en nuestro país también se puede hacer vacuna, ¿no? Así es. Y según un estudio europeo, nueva variante del SARS-CoV-2 triplican el riesgo de la UTI. Esto en Europa, ¿sí, no? Y desde mañana la India iniciará una vacunación y va a vacunar con Sputnik V. ¿Quién en la India? En la India. Y a pesar que tiene su fábrica, ¿no? Así es. Y son hartos. O sea, son millones. Suena feo, pero hay que ser los indios, ¿no? No son hindúes. Hindúes son los que practican la religión hindú. Igual los israelitas no son todos judíos, ¿no? Y hay judíos que no son israelitas. Así es. Bajo riesgo de infección, los bebés de madres con COVID pueden nacer antes. Esto se da casi en todas las enfermedades. Y crean prueba para predecir si un enfermo de COVID desarrollará síntomas graves. Esto para anticiparse, ¿no? Escúcheme, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo pues que también hay un poco de tanto anuncio, tantas publicaciones sobre el COVID, tantas cepas. Hay un poco también de la industria del miedo, ¿no? Sí, así es. Del miedo y el morbo. Y ahora lo que veníamos hablando hace algunos minutos sobre la infografía. Hoy vence el perdonazo para el pago de impuestos, esto con descuento del 60 y 100%. Los contribuyentes se beneficiarán con el 60% de la gestión en curso y con el 100% de las multas e intereses de gestiones pasadas. Oiga, ¿y cuál será el mecanismo que empieza a vacunar a los más viejos? Si podría haber otro mecanismo en el sentido de que
se vacunen a los padres que tengan hijos, niños, chicos, digamos, ¿no? Porque esas personas es más importante que preserven su vida, porque tienen hijos chicos que lo necesitan. Y hay otras personas que no tenemos hijos chicos y que podríamos esperar, ¿no? Y si toca morir finalmente, preferible que esté vacunado el joven y no el viejo. Perdónenme, pero yo pienso así. Me avisaron que me iban a vacunar allá por la Posta San Silvestre, pero yo pasé y lo busqué a un familiar mío que tiene hijos de 7 años y le dije, yo se lo voy a ceder a él. Ni para usted ni para él, me dijo, porque usted no ha cumplido 60 años, me dijo. Bien, le dije, que le vaya bien, le dije, pise el tren. Nos vemos en mayo, le dije. De hecho, ¿no? esa lógica la han aplicado en Europa. Primero la aplicaron cuando empezaron a elegir quién vivía y quién no, y ahora con el tema de las vacunas igual están aplicando tengo que ser más práctico. Las vacunas a las personas. Yo soy muy realista. Yo, por ejemplo, si yo me muero, capaz que hagan fiesta. Porque lógico, uno llega a cierta edad donde ya uno es más difícil de llevar, uno a lo mejor a comprar unos buenos seguros y ya es uno menos, ya uno hasta puede ser un alivio, ¿no? Pero que se muera una persona, unos padres con hijos chicos, recién nacidos, 1 año, 2 años, 3 años, así, adolescentes por último, yo creo que si todos hubieran sufrido la pérdida temprana de un padre, me estarían entendiendo. Así es. En Londres, por ejemplo, están vacunando a las madres solteras. Madres solteras, padres solteros. Sí. ¿Madre soltera y qué? Y padres solteros. Hay padres solteros, dice padres que son viudos que atienden a sus hijos o que sus mujeres les han dado a sus hijos. Increíble, pero allá hay. Yo sé, y aquí también hay. Hospitales de la ciudad entregaron 56 ítems para los médicos. Van a ser destinados a médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos y fisioterapeutas. Y como los decíamos, hablábamos en la etapa, la Villa 1 de Mayo y su giro hacia la modernidad cumplirá 52 años. Aquí hablamos un poco de la historia, cómo ha avanzado. Son 110 barrios los que tiene ahorita la Villa 1 de Mayo. Hay unos que reconocen 120, otros 110, porque hay dos confederaciones de juntas vecinales paralelas, ¿no? Sí. Una tiene más barrio y la otra tiene menos. Dice, son 19 módulos educativos para estudiantes de primer nivel y nivel secundario. Y también tiene hospitales, tiene de todo, ¿no? Tiene cooperativa, tiene su propia cooperativa, la cooperativa de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Es otra cosa, la vamos a hacer un paréntesis y lo vamos a dejar porque ahí es una cooperativa muy cuestionada, ¿no? Por su uso político. Antes de las elecciones salen cheques increíbles para el control electoral de los dueños, entre comillas, ¿no? Así es, y desde hace 9 años tienen su propia feria de exposición, es su Expovilla. Me gusta la plaza, fíjese, la plaza principal. Sí, ahí. Es muy bonita, la han modernizado bastante y tiene de todo, sin duda la villa tiene de todo. Lo importante es saber que la villa empieza prácticamente en el cuarto anillo, la colinda al sur con la radial 10, de ahí viene la 3 pasos al frente, de ahí viene la famosa Comavi, que se da hasta el 9º, casi lo que vendría a ser el 10º anillo, y obviamente en algunas partes la vía férrea hace de límites entre el distrito 6 y el distrito 7 o Villa 1 de Mayo. No nos olvidemos que el distrito 8 es más abajito, mirando como se miran los mapas, pues el norte arriba, y va más al sur, digamos, más abajo. Bien, ¿no? Y en el plan 3000 vamos a hablar de otra ciudadela. Comerciantes se enfrentan con la policía por los asentamientos ilegales en áreas verdes.
Son los vecinos de la zona que piden a las autoridades retirar de forma definitiva a los ambulantes que de forma ilegal se sientan en áreas verdes. Esto fue en el obelisco del Plan 3000. Sí, y tanto que costó, ¿no? Costó mucho hacerlo. Porque antes que lo reordenen, uno pasaba por el obelisco y había un olor fétido inclusive, ¿no? Así es, y está con todas las reformas que hizo la alcaldía, quedó bien bonito. Entonces, como se han vuelto a venir los comerciantes ambulantes, la policía fue a ayudar a levantar y ahí se produjeron. ¿Y quién es lo que está en contra de los ambulantes? Los vecinos. ¿Y por qué van y compran, pues? Es ahí el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Lo que quizás lo que compran y después se emputan, digamos, ¿no? Porque si los vecinos fueran conscientes de no comprar a los ambulantes, ellos no se pararían ahí, ¿no? Así es. Y en Portachuelo entregan pozo de agua y tendido eléctrico. Con estos proyectos se pretende alcanzar al 100% de la cobertura de agua potable y en 17 comunidades con electrificación. Bueno, esto dice que hace la gobernación, Esto ¿no? fue, sí, es por parte de la gobernación que ha hecho esa entrega. ¿Quién hace el trabajo, no? Los municipios. La Cooperativa Rural de Electrificación. La CRE. Así es. Y bueno, antes de seguir avanzando y entrar en Nacional. No conozco a ningún empleado de la gobernación que sea liniero o que ponga postes o que instale cables. Así es, efectivamente, doctor. Vamos a un cortecito comercial y enseguida retornamos con más. No se vaya. Ya retornamos con las noticias de mañana. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Unidos con esperanza. 500,000 de vacunas Sinopharm ya están en Bolivia. Con la llegada de estas dosis, el 100% de los trabajadores de salud serán inmunizados. Así comenzamos la campaña masiva de vacunación en todo el país. Cuidamos al personal de salud, cuidamos a Bolivia. Ya llegó nuestra dosis de esperanza. Unidos contra el COVID. Llegó la primavera y el amor, las plantas florecientes y el calor. Hermosa es la estación primaveral, su no sé qué con magia espiritual. Pero también llegó el derrochador, que riega, lava y moja este calor, y hace girar veloz el medidor, sin pensar en la factura posterior. Primavera-verano, si usted quisiera, use, pero no abuse. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. Ya comienza la campaña de vacunación. En el primer grupo se vacunará a todo el personal de salud. En el segundo grupo se vacunará a la población con enfermedades de base. En el tercer grupo se vacunará a las personas mayores de 60 años. Y en el cuarto grupo se vacunará a las personas de 18 a 59 años. Dosis de esperanza, segura, gratuita, voluntaria y equitativa. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Dale fin a tu hambre. Ven y disfruta en Patio Monse de las mejores hamburguesas, lomitos, delicioso pollo a la broster y nuestra especialidad, papongas. Atendemos de lunes a sábado de 11 a 21 horas. También puedes encontrarnos en Pedidos Ya. Te esperamos con la mejor atención. Hablar claro es saludable.
¿Por qué es importante la ley de emergencia sanitaria? Porque evita la burocracia en los centros de salud, garantiza que las vacunas sean gratuitas, regula y controla el precio de los medicamentos, prioriza la contratación de personal de salud bolivianos, impide que las clínicas privadas exijan cobros exagerados por la atención, prohíbe la suspensión de servicios en salud en una emergencia sanitaria. Por eso, la ley de emergencia sanitaria protege al pueblo y permite al Estado defender la salud y la vida. Continuamos con las noticias de mañana. Continuamos con más noticias de mañana. Vamos a la página 9, ya entrando al área nacional. Denuncian intervencionismo del Parlamento Europeo. Fue el oficialismo quien denunció intervencionismo del Parlamento Europeo sobre la situación de la ex presidenta Yanine Áñez y afirmó que no se permitirá intromisión extranjera en asuntos internos. De acuerdo al documento difundido por el órgano europeo, se denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez y 2 de sus ministros. Dudo que se animen, yo dudo. López. Sí. Era el que iba a desaparecer a una persona en 10 segundos y el que terminó desapareciendo fue él. Ironías de la vida. Y sobrevivientes de Sencata y Sacaba definen exigir justicia y acudir a los tribunales internacionales. Ellos dicen que van a exigir justicia cueste lo que cueste y acudirán a los tribunales internacionales con el fin de reclamar sanciones penales para los responsables de las violaciones masivas a los derechos humanos. Ellos van a esperar que el grupo GIE, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga en el país los hechos de violencia que se registraron durante el régimen de Yanine Áñez, emita su informe y con ese informe van a iniciar sus... Así es. No, la Iglesia Católica. Sí, más o menos. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia, envió una carta a la bancada del Movimiento Socialismo en la Asamblea Legislativa con el objetivo de recordarle su rol en los sucesos del 2019, cuando abogó por el respeto a la vida y facilitó el diálogo. La carta firmada por el Ejecutivo. Parlamentarios ni autoridades, ¿no? Eso es, ¿qué vamos a hacer? Hay que mandar otra carta que nos explique su rol ahí, todo lo que fuera Inquisición. Así es. Y como hablábamos también en la tapa, Arce promulgó la ley que facilita la adopción de al menos 5.678 menores. Él dice: nuestro gobierno sostiene y ejecuta con prioridad políticas públicas en beneficio de nuestra niñez y esta es una de ellas. Nos encontramos contentos ojalá que no sea más de lo mismo, ¿no? Esperamos que no, doctor. Porque aquí pues nos gusta a quien les guste, le duele a quien nos duele. Hay como pasarela de los niños a la gente más pudiente para que ellos agarren lo que es más bonito, lo que más les gusta, lo más choquito, lo más, no sé, blanquitos. Y desde el Tribunal Supremo Electoral, María Angélica Ruiz es quien asumirá como interina la presidencia. Ya se oficializó la renuncia del señor Salvador Romero, entonces asume ella. Pero yo creo que debería, por la importancia de ese órgano, ya debería el gobierno designar al vocal que tiene por ley derecho a designarlo, ¿no? Así.
Univida recuerda, el SOAT 2021 entrará en vigencia este 1 de mayo, por lo que piden a todos los propietarios de vehículos acudir y adquirir su SOAT. Ya tránsito está listingo, así que mejor compre su SOAT, señores. Oiga, pero ya están comprando por internet. Sí, lo pueden adquirir por internet, pero tienen igual que comprarlo. Y ¿sabe qué? Y ya no hace falta prender ahí los stickers, ¿no? No. Que parecían esos camiones, pues. Lleno de ñañequitas, ¿no? ¿Cómo se llaman los camiones eso? No. Bueno, gobierno y la COP firman un acuerdo para trabajar en pliego petitorio. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que el gobierno de la Central Obrera Boliviana firmaron un acta de acuerdo para trabajar en conjunto sobre el pliego petitorio del sector. Más que todo van por el tema del incremento salarial, ¿no? El gobierno está proponiendo un 0.77% y ellos ya están queriendo doblar 5. un poco a un 2%. Podría Y al llegar a un final 2. Rolando Borda va a estar a favor o en contra del gobierno. Parece que en contra, porque ellos exigen el 5% e incluso han anunciado Y movilizaciones. cuando hay incompatibilidad, ¿por qué no se pone al lado de los trabajadores y renuncia a su militancia masista? ¿O es que le conviene seguir ahí como dirigente para pelear? Un poco de eso, un poco de aquello. Tanto criticarlo a Rubén Costa, que 6 familias manejan la gobernación. Ahora una sola familia maneja el poder de el MAS en Santa Cruz. Así es, celos y agresiones develan desdoblamiento de teléfono. Esto es el caso de la pareja. Un poco más abajo, colombiano enviado a la cárcel de Palmasola por atracar. Así, un atracadorcillo. Entonces, y tenía un carnet de identidad falso, como el del otro colombiano, y con eso seguramente, si vuelve el coronel, que Inocencio, ¿cómo se llama? Iván Rojas. Inocencio Iván Rojas, utilizaban esos carnets falsos que le quitaban a los maleantes para hacer denuncias, ¿no? Así es, efectivamente, doctor, lamentable. Y aprendidos estafaban comprando con cheques sin fondo. Pero no es estafa, pues es un delito y unos cheques descubiertos. Y ahora sí, los cheques no existían, eran... No existían los cheques. Entonces ya eso que estafa, ¿no? Sí, no existían, eran cheques. Porque no es lo mismo un cheque rebotado por no tener la suficiente provisión de fondos que girar un cheque sobre una cuenta clausurada, ¿no? No, dice, la policía aprendió a 2 hermanos y una mujer que eran quienes contactaban a sus víctimas por redes sociales mostrándose como interesados en sus mercaderías, y en el domicilio de ellos recuperaron bicicletas, juguetes, entre otros. Se le pagaban a las personas con el cheque en blanco. ¿Sabes qué? Yo voy a veces a los mercados y así a las casas comerciales. Me dice, si no aceptan cheque, hágame una transferencia. Dice, entonces uno en su teléfono tiene que hacer la transferencia bancaria. Además hay me sorprendieron unos comerciantes del mercado ferretero que medio utilizan el código de barra, digamos, no sé qué hacen y facilito depositarle. Así es, de hecho ya en el mercado Los Pozos hay tiendas que tienen, dentro del mercado, que tienen el POS para la tarjeta. Para la tarjeta, ya no es exclusivo de tiendas muy caras. En el mercado ya están con el aparato para la tarjeta. Allá en Patio Monza tenemos 2 de esos. Excelente. Y el control es inalámbrico, ¿no? Sí, ya nada más se coloca la tarjeta, ya no tiene que poner el código ni nada. Excelente, vamos avanzando. En La Colorada, vecinos protestas por accidente. Se registró un accidente en esta zona. Son varios los accidentes. Lo que vi, se pues, este motociclista le hizo bolsa a un peatón. Si viera las fotos que hay, que bueno, la felicito por haberla puesto esa foto del cojudo lleno de sangre ahí. La cabeza, parece que cuando se rompe la cabeza había harta sangrecita por ahí, ¿no? Él pisó al motociclista, cayó y se murió él. En realidad parece que cimbroneó la cabeza. Sí, en el pavimento, ¿no? Del pavimento, sí. Incluso me mandaron la foto, fíjese. No, mejor no. De gracia, incendio consume una tienda de repuestos en Montero. Las pérdidas son totales.
pero económicas nada más, así que bueno, vamos bien. Seguimos en seguridad. Tras 17 años otorgan libertad condicional a mujer sentenciada por asesinato. Fue sentenciada en el 2004 por disparar a su expareja en defensa propia, ya que la agredía física y psicológicamente. En el 2020 ya intentó lograr su libertad, pero se la negaron bajo el argumento de que no contaba con la certificación sobre la discapacidad visual de su hija. Así que, bueno. Sí, ay, qué para que vean que no es que no tenga, digamos, ¿no? Solo que nosotros procuramos no publicar esta foto eso, porque hieren la sensibilidad. Y yo a veces mando esa foto a una gente que se hace la chica y me tratan, ¿no? Se quieren llamar la atención. Yo digo, simplemente no la abras y borrala, porque más morboso es el que la abre que el que la manda. Así es. En Santa Cruz sentencian a 30 años a un hombre que violó y embarazó a su hijastra. La menor tenía 12 años. Y ex diputado por el MAS a la cárcel, Galo Bonifaz, acusado por abuso sexual. En estos casos no hay mucha vuelta, pues, ¿no? Claro. Y pasamos ahora al área de Geomundo de Afganistán. Dice, la OTAN anunció que comenzó la retirada de sus tropas. Todo lo que empezó como una cruzada supuestamente con el pretexto de que había armamento, armas químicas. ¿No? En realidad algunos hicieron lo que la creyeron, pero iban tras otra cosa, usted sabe, ¿no? Y en las breves, Wall Street alcanzó máximos históricos. Un poco más abajo, la economía de Estados Unidos se recupera y captan una imagen del rover Perseverance, que está en una misión en el espacio, ¿no? Están en Marte. ¿Cómo será cuando llega el miércoles? Así es. Su salud está debilitada, dice el Parlamento Europeo exigió la liberación del opositor ruso Navalny. Dice. No está tan debilitada, ya le están poniendo vitamina. ¿Quién? A Navalny, pues no es que lo llevaron al hospital para ponerle vitamina. Claro, ¿y por qué no invade Rusia como invadieron Irak? A ver. Vaya que tienen miedo nomás, ¿no? Al Vladimir. Medio malingo, Y en Estados Unidos, Trump considera postularse a las elecciones 2024. Esto se parece a la segunda ola del COVID. Más o menos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que está un 100% considerando presentarse a las elecciones presidenciales del 2024 y contempla como su posible fórmula a Ron DeSantis, el gobernador de Florida y uno de sus más férreos aliados. ¿Y por qué no lo pone a Rudy Giuliani, ¿no? Que está viéndole su conexión con Ucrania, ¿no? Así es. Sí, es su abogado, ¿no? Estos gringos bien maleantes son. Así, en la siguiente página, Estados Unidos, 5 muertos, 2 de ellos policía en tiroteo. Dice 5 personas murieron en Estados Unidos, incluidas 2 agentes de la policía. Y el tirador, en el marco de un tiroteo fatal, informó la oficina del alguacil del condado de Watauga. O sea, otro loco Carolina que del Norte. tiene acceso a armamento letal, que se entra a matar a la gente, porque a lo mejor se enojó con la pulga que le picó la oreja. ¿O qué fue? ¿Qué pasó? Porque ¿qué justifica, digamos, dice 2 policías y un gendarme fueron atacados mientras intentaban acudir en su ayuda. Uno de ellos fue alcanzado, pero protegido por su equipo. Dice, fue en un lugar donde empezó en un estacionamiento donde empezó a disparar el sujeto. Dice, peligroso, Nueva York investiga arsénico y otras sustancias en comida para bebés. ¡Qué grave! La Fiscalía General de Nueva York anunció ayer que está investigando a varios productos de comidas para bebés por los niveles de arsénico inorgánico y otras sustancias tóxicas. ¿Qué le parece? Mejor leemos un poquito de lo de la... Claro, San José Benito Cotolengo.
Dice, un día de septiembre de 1827, un sacerdote fue a llevar los últimos sacramentos a una joven dama francesa que mientras viajaba de Milán a Lyon con su esposo y sus 3 hijos había caído enferma en Turín. Allí, en la miserable casucha de su barrio inmundo, la joven dama murió por falta de atención médica, con el consuelo espiritual que había llevado el sacerdote. Este era el canónigo José Benito Cotolengo, originario de Bra del Piamonte. El buen canónigo, un hombre de gran caridad, quedó aterrado al saber que no había en Turín ninguna institución que se ocupase de los casos semejantes al de la señora francesa. Y aunque no tenía dinero, el padre José alquiló inmediatamente 5 cuartos en una casa llamada Volta Rosa. Una dama le proporcionó algunas camas, un médico y un farmacéutico ofrecieron sus servicios y pronto se inauguró el hospital con 5 pacientes. Al poco tiempo hubo que aumentar el número de cuartos. El padre José organizó los voluntarios de suerte que pudieran prestar sus servicios. Se dedicó a hacer cosas buenas, ¿no? Así Por es. eso es que fue seguramente después de algunas pruebas, fue elevado a los altares, lo habrán hecho beato, después lo habrán hecho santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Latina quiere que se conozca la vida y se reconozcan estas actitudes, ya sea a través de un martirio o de obras buenas o de milagros, para que nosotros, los que somos humanos normales, gente de a pie, vamos a leer y vamos a tratar de ser como estos seres ejemplares. Así es. Creó un hospital para poder morir bien, más o menos. Claro, es lo que se llama un centro de cuidados paliativos, por no ponerle hospital de la muerte. O sea, eso usted conoce que hemos trabajado, estamos trabajando en ese proyecto, pero creo que ya se nos lo adelantaron, gracias a Dios, y han destinado una parte importante del hospital de la Pampa de la isla, para que vaya la gente desahuciada y que no le falte pues por lo menos morfina y otras cosas que aplaquen, morfina, aseo, la visita de sus parientes, o la vaya todos los evangelistas y católicos y budistas y musulmanes y psíquicos a curar a la gente, y ojalá a alguno de ellos les salga el milagro, digamos, ¿no? Pero a veces cuando ya están desahuciados así por la ciencia, puta que casi los milagros no aparecen, ¿no? Así es, doctor, a veces es así. Yo tengo mi proyecto pues con Toca. Ya empezaron al PAUC y me dijeron, no, ya hay una ala entera de la... Bueno, pues le dije, no. Así. Y en Perú, gobierno confía en llegar a una transición presidencial en junio. Los objetivos del Ejecutivo de aquí al próximo 28 de julio, con el fin de su mandato, serán asegurar la celebración de una segunda vuelta presidencial y acelerar la llegada de 48.7 millones de vacunas contra el COVID-19. Así es, ¿no? ¿Quién dijera un profesor rural está sacando más de 20 puntos de ventaja a una que fue primera dama, hija de Alberto Fujimori, que ha asistido y se ha formado en universidades muy costosas, digamos, ¿no? Muy caras, pero muy buenas. Entonces el pueblo elige pues por lo que le da la gana, ¿no? Es un profesor esforzado, pero había sido una bala ese profesor, ya lo van a escuchar hablando. Es un caso, ¿no? Y en Colombia... Rapidino, le puede hacer el cuento del tío a cualquiera. Sí, nomás que el tonito le ayuda. En Colombia, Duque no retirará reforma tributaria pese a las protestas y hechos vandálicos. Es una reforma tributaria. Dice ayer su voluntad de aprobar una reforma tributaria y se negó a retirarla de su debate en el Congreso, a pesar de que el miércoles decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país oponiéndose a que se apruebe esa ley. Protestas. Pero ¿qué puede hacer el pobre Duque si a lo mejor es el mandato del FBI, no?
Ese es el problema de vender su alma al diablo. Sí, y es una subida de impuestos a Lógico, productos básicos de la lógico. canasta familiar. Lógico. Grave, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los organismos internacionales? Que haya devaluación del dólar para que los productos bolivianos, la mano de obra, valga menos en dólares para poder hacer competitivos nuestros productos en el exterior y entonces poder algunos empresarios vender bien a costa de la sangre de los empleados, carajo. Es que así es, pues, ¿y cómo lo vamos a llamar? Así es. Y por crímenes de lesa humanidad, Sebastián Piñera será denunciado ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué le parece? Varias organizaciones enviaron un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para pedir que se investigue. Sí, ni a Pinochet pues lo pudieron peor a ¿no? Así es. Que él es un poco más ladino, ¿no? Y bueno, ahora entramos en materia deportiva. Vamos a ver un poco de lo que tenemos en Ovación, nuestra revista deportiva que viene de la mano del periódico La Estrella del Oriente. Wilstermann y Bolívar empataron sin goles, esto en la Copa Sudamericana, en el partido que se jugó en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba por la segunda fecha del Grupo C. Sadicú falló un penal para la Academia Paceña. El 5 de mayo los celestes reciben a Ceará, mientras que el Aviador visitará al Arsenal un día después. Sigue la Copa Sudamericana. Un poco más abajo dice Royal Party busca la cima y Oriente salir del fondo. Se enfrentan hoy desde las 19 en el Tahuiche Aguilera. Y la Conmebol disfrutará con nombre y apellido las vacunas chinas donadas. El objetivo es que la Copa América 2021 sea más segura, dice. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. Lo que pasa es que la Conmebol ha recibido 50.000 vacunas contra el COVID donadas por la farmacéutica Sinovac y cada vacuna tiene nombre y apellido, o sea, va para cada jugador específico. Ah, ya. O sea, no. Y seguro que para los dirigentes también. Claro, también para los dirigentes, para todos. Y las van a distribuir y cada vacuna tiene que ir firmada. Yo pensé que habían comprado para la gente, para los científicos, para los que tienen doctorado, para la gente que del conocimiento, ¿no? Otra parece que antes de venir a estudiar hay que empezar a entrenar más a los chicos que entrenen más fútbol porque así se van a tener vacunas regaladas con su nombre. Y además van a conseguirse las botineras y se van a volver ricos, ¿no? Sí es. Y esta es una nota que le va a interesar. Dice, se juega su continuidad ante Guavirá, el DT Clausen en la cuerda floja de Real Santa Cruz. Real Santa Cruz visitará este sábado a Guavirá por la sexta fecha del torneo de la división profesional. El partido se jugará en el Estadio Gilberto Parada de Montero desde las 19:30 y será clave sobre todo para el equipo albo, dice Real Santa Cruz. La caldera del diablo no va a calentar esta vez porque Real se le va a enfriar. Así es. Dice Noelia cae en singles pero gana en dobles en el ITF World Tennis Tour femenino. ¿Ella era boliviana o no? Sí, ella es la boliviana. ¿Y qué apellida? Es Noelia Ceballos. Ya. Noelia Ceballos. Y dice, patinaje artístico, Saavedra busca un cupo en el Panamericano. La patinadora nacional Anaí Saavedra competirá en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. No sabía que había eso. Oiga, y fíjese, estas noticias son muy agradables porque antes Bolivia no destacaba. Fíjese, la atleta boliviana, Ceballos. Chicas muy bonitas, además. Entonces, que les vaya bien. Así es. Y bueno, si usted quiere seguir leyendo más notas deportivas, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas. Usted entra a la página leo.bo o los links o los llamados los puede encontrar en Instagram, como Periódico La Estrella del Oriente, en Twitter como Periódico La Estrella del Oriente Santa Cruz y en el Facebook nos encuentra como Periódico La Estrella del Oriente y en la página de Carlos Subirana Responde. Y no se olviden, toda la platica aquí, como dicen los colombianos,
yo quiero que alguien me enseñe, me ilustre para qué sirve la gobernación y qué hacen los asambleístas departamentales de bueno, digamos, que ¿para qué, digamos? ¿Para qué sería, digamos, no? Si me dicen que es para comprar pan, digamos, no, quizás si fueran para comprar cerveza todavía, digamos, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, con eso terminamos, doctor. Será hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan buen descanso. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana.